Sí, sí, escucha. ¿De hoy? Sí. Yo creo que la batería no. Estaba apagado. Bien. Siempre tiene que ocurrir algo. Bueno, en las profecías de Daniel, Apocalipsis, tenemos profecías de tiempo. Tenemos una profecía de tiempo. ¿Sí? ¿Estamos bien? Bueno, según la Biblia, la supremacía papal duró 1260 años. Eso lo dice el libro de Daniel, capítulo 7, versículo 25. Daniel 7, 25. Dice lo siguiente. Dice: hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y mitad de un tiempo. Este periodo profético de la supremacía del cuerno pequeño, en otras partes de la Biblia se dice en diferente manera, pero está hablando del mismo tiempo profético. Por ejemplo, en Apocalipsis 12:6 se dice de otra manera. Apocalipsis 12:6 dice lo siguiente, hablando cómo la iglesia sufrió bajo la persecución papal, dice lo siguiente: y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado para Dios, para que allí la sustente por 1260 días. Observen que aquí este periodo profético se dice de otra manera, pero es lo mismo que tiempo y mitad de un tiempo. Es el mismo periodo, 1260 días, que en profecía un día equivale a un año. Entonces estaríamos hablando de 1260 años. El versículo 14 de Apocalipsis 12 lo dice, mire, que de otra manera, pero está hablando del mismo periodo de supremacía papal. Y se le dieron a la mujer 2 alas de águila para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por tiempos y mitad de un tiempo. Lo mismo que dice Daniel 7:25. ¿Sí? ¿Estamos bien? Pero lo interesante es de que este segmento profético que tiene que ver con tiempo, en Apocalipsis capítulo 13 se dice de otra manera. ¿Sí? Estamos teniendo problemas con el sonido mucho. En realidad ya no sirve la batería del... ¿Sí? ¿Estamos bien? Sí, pero lo importante es que el video quede grabado, porque el video se va a subir. ¿Sí? ¿Estamos bien, hermano? Hay que hacer provisión para mañana. En Apocalipsis capítulo 13, versículo 5, mire qué interesante, hablando de la bestia, que es lo mismo que el cuerno pequeño. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Es el mismo periodo profético, pero en diferentes palabras. O sea que tiempo y mitad de un tiempo es lo mismo que 1260 días y es lo mismo que 42 meses. Si usted hace la multiplicación, 30 días por 42 le va a dar 1260 días. Pero como la profecía día por año equivale a 1260 años,
de supremacía papal que iniciaron en el año 538 cuando se levantó el cuerno pequeño en apogeo, culminando en el año 1798 con la herida de muerte de la bestia. Vamos a ver eso más adelante. Observen lo que dice Apocalipsis capítulo 13, versículo 3. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Juan ve de que la bestia tiene una herida de muerte en una de sus cabezas. Ahora la pregunta es, ¿esta herida de muerte de la bestia cuándo fue suministrada? ¿Al principio de su supremacía o al final de los 1260 días? Según la profecía. El mismo libro de Apocalipsis capítulo 13 nos dice en qué momento fue suministrada esta herida. Apocalipsis capítulo 13, versículo 9 y 10. Dice lo siguiente: si alguno tiene oído, oiga. Es bien importante cuando Jesucristo dice esta palabra, el que tiene oído, oiga. No podemos estar distraídos, o sea que es importantísimo este tema. El que tiene oído, oiga. Si alguno lleva a cautividad, va a cautividad. Y si alguno mata a espada ¿qué? ¿Ha de ser qué? Muerto. Interesante. Ahora, leamos ahora lo que dice el versículo 14 de Apocalipsis 13. Hablando de la segunda bestia, que vamos a ver más adelante quién es. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se les permitió hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra a que hagan una imagen a la bestia que tiene la herida de espada, ¿qué? Y vivió. Si nosotros unimos estos versículos, notaremos que la herida de muerte de este poder, ¿cuándo se suministró? Al final de los 1200 ¿qué? Días, o al final de los 42 meses. Porque el texto dice, si alguno lleva a cautividad, o sea que la bestia llevaba a cautividad, entonces a ella le pasó ¿qué? Lo mismo. Significa que al final de los 1260 días fue suministrada esta herida de muerte. ¿Estamos de acuerdo en eso? Ahora, ¿qué es esto de la herida de muerte? ¿Qué es esto? Quiero hablarles un poquito de historia. El papado ha sufrido 3 golpes mortales. 3. Uno de esos es el levantamiento de la Reforma Protestante en el siglo XVI. Ese fue uno de los golpes fatales que sufrió la Iglesia Católica. 2. La Revolución Francesa en el año de 1789 al año de 1799 fue lo que duró la supremacía de la Revolución Francesa. Y la tercera, el tercer golpe fue la unificación política de Italia en el año de 1870. Este último golpe hizo que el papado perdiera su reinado temporal sobre los estados papales. Ahora, si el papado sufrió 3 golpes fatales, la pregunta es, ¿de cuál de estos 3 golpes es que habla Apocalipsis, hablando de la herida de muerte? ¿De cuál? La historia nos dice cuál fue la herida de muerte y quién se la suministró. La historia dice que fue la Revolución Francesa en el año de 1798, que la Revolución Francesa llevó cautivo al Papa Pío VI, porque el Papa Pío VI se oponía y estaba incluido en un bloque comunista, un bloque para derrocar a la Revolución Francesa en el año de 1798. Eso no le gustó a Francia. Entonces el Papa Pío VI fue llevado cautivo en el año de 1798 por la Revolución Francesa. Exactamente lo que la profecía decía, que el que lleva a cautividad va a cautividad. ¿Saben de qué eso hacía la iglesia, el papado durante la Edad Media? Llevaba cautiva a la gente, la Inquisición, y eso mismo le pasó a ella. Por llevar cautivo, eso mismo le pasó, ojo por ojo, diente por diente, tal como la profecía decía. Eso sirvió, hermanos, para que la Inquisición parara. El golpe fatal que Francia le dio al papado en el año de 1798 sirvió para que cesara la persecución durante la Edad Media. Exactamente lo que dijo Cristo: si los días no fuesen acortados, nadie se saque.
nadie sería salvo, porque la Revolución Francesa le dio un golpe mortal a la Iglesia Católica durante 1798. De esa herida habla Apocalipsis, que la herida se iba a sanar y se le iba a suministrar, pero al mismo tiempo se iba a sanar. Ahora la pregunta es, el texto bíblico dice que si alguno lleva cautividad, va a cautividad, y si alguno mata a espada debe ser muerto. Según la Biblia, la bestia, ¿con qué instrumento recibió la herida de muerte? El texto dice que fue con una ¿qué? Espada. O sea, cuando nosotros vemos esos términos en las profecías, tienen su significado. O sea, que la espada tiene su significado. O sea, que Dios no va a poner algo en la Biblia solamente por ponerlo. O sea, que significa que algo significa o algo simboliza la espada. Porque la bestia sufrió una herida de muerte con la espada. La pregunta es, ¿qué representa en profecía la espada? ¿O qué representa en la Biblia la espada? Sí, es cierto, la palabra de Dios, eso lo dice Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es espada ¿de qué? De dos filos. Así dice la Biblia. Pero no cuadra esa interpretación con lo que dice Apocalipsis. ¿Saben por qué? No creo que el papado haya usado la Biblia para matar a la gente. O solamente que le pegaba a la gente con la Biblia en la cabeza. O sea que significa que la espada representa otra cosa en profecía, no solamente representa la Biblia, ¿sí? Ya vamos a ver, correcto. Vamos a ver en la Biblia qué representa también la espada. Apocalipsis capítulo 13, versículo 1 al 4. Es Romanos 13. Romanos capítulo 13, versículo 1 al 4. Noten lo que dice aquí San Pablo. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. ¿De cuáles autoridades está hablando aquí Pablo? Está hablando del poder civil, ya vamos a ver más adelante. De modo, quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza. Miren lo que dice el versículo 4. Porque es servidor de Dios para tu bien. Si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva ¿qué? La espada. Interesante. Noten qué interesante. La Biblia es la espada de dos filos. ¿Esa es la arma del cristiano? La Biblia, sí, esa es la arma del cristiano, parte de la armadura. Pero también Pablo dice que el poder civil lleva también ¿qué? Una espada. ¿Y quién le ha dado la espada a la iglesia? ¿Qué es la Biblia? Dios, para que nos defendamos. ¿Y al poder civil quién le ha dado la espada? No, pero aquí dice Pablo que Dios, o sea, que Dios lo hace por medio del pueblo. Eso es la democracia. O sea, que aunque el pueblo quiera o no un gobernante político, Dios sabe si va a quedar o no, porque Él pone rey y quita rey. ¿Estamos de acuerdo, hermano? O sea, que el poder civil Dios lo ha puesto, y también el poder religioso es puesto por Dios. Dios ha fundado la iglesia, y Dios ha fundado ¿qué? El poder civil. La iglesia lleva la espada, y el poder civil también tiene ¿qué? Una espada. Pregunto, ¿el poder civil es bueno, según Pablo? Sí, porque ha sido puesto para castigar ¿a quién? Al malo. Y tiene una espada para castigar. ¿Estamos de acuerdo? Tiene una espada. Ahora la pregunta es, ¿cuál de estas dos espadas usaba el papado? Tuvo que ser el poder civil. ¿Y saben de qué manera? La iglesia usó el poder civil para matar a los supuestos herejes. Durante la Inquisición, cuando alguien se oponía a los dogmas católicos, la iglesia usaba el poder civil, o sea, usaba la espada. Y les voy a explicar algo muy importante, hermanos. La iglesia es fundada por Jesús, también el poder civil, pero tienen que estar separados.
La iglesia no se debe de meter en política, ni el Estado debe de inmiscuirse en asuntos religiosos. Eso es una amalgama. Dios no permite eso. Y cuando la iglesia se une con el poder civil, los que se oponen, eso resulta en una persecución. Es lo que sucedió en la Edad Media. La iglesia católica, viendo que la gente se oponía a su dogma, usó al poder civil. Y saben, hermanos, que la historia dice que la hija preferida del papado era Francia. O sea que el papado usaba a Francia y la hija preferida se le volcó contra ellos. Porque si alguno lleva a cautividad, va a cautividad. Y si alguno mata a espada debe ser muerto. La misma espada que usaba el papado para matar a los cristianos es la misma espada que le dio la herida de muerte en el año de 1798. Está exactamente, la profecía, hermanos, se cumple al pie de la letra. La Revolución Francesa le dio un gran golpe fatal a la Iglesia Católica. Ese ha sido uno de los grandes más golpes fatales. Y la Iglesia Católica jamás se va a olvidar de lo que la Revolución Francesa le hizo al Vaticano con matar al Papa Pío VI, celebrando su 23º aniversario en la Basílica de San Pedro. Inclusive la historia dice de que Napoleón Bonaparte mandó a Haller, el general Haller, para que botara con una gran hacha las puertas de la Basílica de San Pedro, y llevó cautivo al Papa Pío VI y lo llevó a Francia, y un año después murió. Eso lo dice exactamente el libro Conflicto de los Siglos. Interesante. ¿Por qué he dicho yo esto, hermanos? ¿Por qué? ¿Por qué es importante esto, hermano? Porque la Biblia dice que la herida de muerte se le sanará a la bestia. Si se le sanará, ¿qué representa eso en la Biblia? Porque el texto dice que cuando se le sana la herida de muerte, dice toda la bestia, todo el mundo, toda la tierra, dice, ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? O sea que de alguna manera, cuando se le sana la herida de muerte a la bestia, va a recobrar su poder y su supremacía que tenía durante ¿qué? Durante el periodo de la Edad Media, porque el sanamiento tiene que ver con eso. ¿Estamos de acuerdo? Según la Biblia. O sea, no necesitamos ser Salomones para entender este punto. Ahora la pregunta es, ¿cuándo es que se le va a sanar la herida a la bestia? ¿Cuándo? Pregunto, ¿ya se le sanó a la bestia la herida? ¿Ya se le sanó? No, porque si se le hubiese sanado, no estuviéramos aquí. ¿A dónde estuviéramos? En la cárcel y oyendo, correcto. Significa que aún no se le ha sanado. Está en un proceso de cicatrización. Porque cuando usted se pega una herida, la herida para sanarse pasa por un proceso de ¿qué? De cicatrización, ¿sí o no? Y quiero decirles algo muy importante, hermano. En el adventismo hay una mala interpretación sobre, más que todo en algunos conceptos sobre la sanación de la herida de muerte. ¿Sabe, hermanos? Que la mayoría, yo he oído muchos predicadores, más que todo los que se meten a estos temas de profecías apocalípticas, es de que enseñan de que la herida de muerte se le sanó al papado en el año de 1929. ¿Han oído ustedes alguna vez esa interpretación que dicen de que en el año de 1929 se sanó la herida? Eso no es ni bíblico ni es teología adventista y no se puede comprobar con ninguna cosa. ¿Sabe, hermanos? Que ese concepto que se enseña hoy por muchos teólogos de que la herida de muerte fue sanada en el año de 1929 es por una mala interpretación. ¿Saben de qué? De un párrafo que surgió o que salió en un documento publicado en las primeras páginas de las crónicas de San Francisco el 12 de febrero de 1929. Ese párrafo en las crónicas de San Francisco decía así. Oye, ¿cómo decía? Dice, sana su herida después de muchos años. Y el despacho de la Asociación Press dice, al colocar las firmas en el memorable documento, se exhibió la extrema cordialidad por ambas partes. Va a adquirir el papado finalmente la posición de influencia sobre las naciones. Y decía el memorando, se sana la herida después de muchos años. De allí donde surgió el concepto que se predica hoy en muchas iglesias adventistas, que la herida de muerte fue sanada en el año de 1929, cuando
Benito Mussolini y el cardenal Gasparín firmaron el concordato para devolverle otra vez al Vaticano los estados papales, y él decía el memorándum: sana la herida. De ahí donde se tomó el concepto de que la herida de muerte fue sanada en el año de 1929, fuera de contexto, porque las crónicas de San Francisco no se referían a la herida de muerte de 1798. ¿Saben a cuál herida se refería? A la herida que acabamos de ver de 1870, donde Francia confiscó los estados papales al papado y le quitó su autoridad por más de 59 años. A esa clase de herida se refería, no se refería a la herida de muerte de 1798. Ahora, ¿cuándo se va a sanar la herida? Según la profecía. Es bien importante que estemos alerta como adventistas, porque la Biblia dice que se va a sanar la herida. ¿Cuándo se va a sanar la herida? La Biblia tiene la respuesta. Para que al papado le sane la herida y recobre de nuevo el poder de supremacía papal que tuvo durante la Edad Media, va a ser ayudado por otra bestia que está en Apocalipsis 13, que es la segunda bestia que sube ¿de dónde? De la tierra. Apocalipsis capítulo 13, versículo 11. Apocalipsis capítulo 13, versículo 11 dice lo siguiente. Mire qué bonita la profecía, la secuencia. Después de que Juan ve de que la bestia recibe la herida de muerte y fue llevada cautiva, Juan dice, ve lo siguiente: después vi otra bestia. ¿Después de qué? ¿Después de qué? De lo que acabamos de ver, de la herida de muerte. Después de esto, vi otra bestia que subía a la tierra, que tenía cuernos semejantes a los de un cordero, pero que habla como dragón, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace, o sea, impone, y hace que la tierra y los moradores de la tierra adoren a la primera bestia cuya herida mortal fuese. O sea, ¿cuál es el papel de esta bestia en el tiempo del fin? ¿Cuál es el papel que juega esta bestia terrestre? Todo lo que hace, lo hace para agradar ¿a quién? A la bestia que tuvo la herida de muerte y le fue sanada. ¿Están conmigo? O sea, esta bestia no hace nada para sí. Todo lo que hace es para agradar ¿a quién? A la bestia que tuvo la herida de muerte. ¿Saben, hermanos? ¿Saben de dónde viene esta historia? ¿Saben de dónde viene? ¿Se acuerdan la muerte de Juan el Bautista? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue la muerte de Juan el Bautista? Hubo una gran fiesta, tomaron vino, y el rey político, después de que estaba borracho, le dice a la hija que danzó: pídeme lo que quieras, yo te daré la mitad de mi reino. Estaba borracho, bien borracho para que dijera eso. Pero la hija dice que en lugar de precipitarse y pedir la cabeza de Juan el Bautista, dice que fue donde quién, donde la mamá, y la mamá le dijo que le pidieran la cabeza de Juan el Bautista. O sea que la hija no hizo nada por su propia cuenta, hizo lo que la mamá le dijo. Esta bestia de Apocalipsis 13:11 hace lo que la madre le dice. O sea, en otras palabras, hace lo que la primera bestia le dice, porque todo lo que hace, lo hace para agradar ¿a quién? A la bestia que tuvo la herida de muerte y ¿qué? Y le sanó. Y dice que hace, esa palabra es un imperativo, hace por la fuerza, no pide por favor, hazlo, lo impone, hace que los moradores de la tierra hagan una imagen, y el que no la adorase fuese muerto. Ahora la pregunta es, ¿a quién representa esta bestia con cuernos de cordero? ¿A quién representa? Conflicto de los siglos, página 435, dice lo siguiente: ¿cuál era en 1798 la nación del Nuevo Mundo cuyo poder estuviera entonces desarrollándose, de modo que se anunciara como nación fuerte y grande, capaz de llamar la atención al mundo? La aplicación del símbolo lo admite, no admite duda alguna. Una nación, si solo una, responde a los datos y rasgos característicos de esta profecía, y no hay duda que se trata de los Estados Unidos de Norteamérica. ¿A quién representa esta bestia con cuernos de cordero? A los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Y saben algo, hermanos? Por falta de tiempo no podemos estudiar las características de esta bestia con cuernos de cordero, pero todas apuntan a los Estados Unidos de Norteamérica. Pregunto, ¿Estados Unidos es como cordero hoy? Sí, les voy a explicar por qué.
esta bestia o esta nación está fundada sobre dos reinos. Y son reinos o cuernos semejantes a los de un cordero. Pregunto, en la Biblia, más que todo, en Apocalipsis, ¿a quién representa el cordero? A Cristo es el cordero. O sea que esta nación tiene características ¿qué? Cristianas de cordero. Porque son cuernos como ¿qué? Como de cordero. ¿Estamos de acuerdo? O sea que es una nación que está fundada sobre dos reinos. O sea, es una nación que está compuesta sobre dos cuernos o dos reinos. ¿Estamos de acuerdo? Pregunto, ¿cuáles fueron esos dos reinos que enseñó Cristo cuando anduvo aquí en esta tierra? Porque dice que la bestia es como con cuernos de cordero. ¿Cuáles son esos dos reinos que Jesús enseñó cuando anduvo aquí en esta tierra? Solamente fueron dos. Dar al César lo que es del César y a Dios ¿qué? Lo que es de Dios. O sea, Cristo enseñó eso. La separación de iglesia y Estado tiene que estar separada. El Estado es bueno y la iglesia es buena, pero tiene que estar ¿cómo? Separado. Este es el secreto de esta nación de los Estados Unidos de Norteamérica, porque su constitución garantiza la libertad civil y religiosa. Este, dice el conflicto de los siglos, es el secreto del poder de los Estados Unidos de Norteamérica, la separación de iglesia. ¿Saben, hermanos, que según la constitución política de los Estados Unidos de Norteamérica, uno puede adorar a Dios de acuerdo a los dictámenes de su conciencia? Estados Unidos no le puede a usted, por cuestiones religiosas, despedirlo de un trabajo. Eso usted puede ir a demandar a un jefe por eso, porque nadie puede despedir a alguien por cuestiones religiosas, ¿no? Es prohibido porque cada quien puede adorar a Dios de acuerdo a los dictámenes de su conciencia. O sea que en Estados Unidos se preserva aún la libertad civil y religiosa, basado en la constitución política. Este es el secreto del poder de esta nación, dice el Espíritu de Profecía. No son los dólares, es la separación de iglesia y Estado. Es una bestia con cuernos de cordero. Pero lo interesante es que esta bestia dice, hablará como dragón. ¿A quién representa el dragón en profecía? Más que todo en Apocalipsis. Representa a Satanás. ¿Notaron algo extraño? Es como cordero esta nación, pero de repente se le ve la lengua ¿qué? De dragón. Habla como dragón. Yo le hago una pregunta, amigos y hermanos. ¿Cómo hablan las naciones? ¿Cómo habla una nación? Por medio de sus leyes y decretos. O sea que en otras palabras, esta bestia va a ir en contra de sus principios. ¿Cuáles son esos principios? La separación de iglesia y Estado. ¿Notaron? Porque habla como dragón. O sea, contraría su posición, porque es con cuernos de cordero, pero al momento se le ve la lengua como dragón. Y todo lo que hace, lo hace para agradar a ¿qué? A la primera bestia que tuvo la herida de muerte y sanó. ¿Están conmigo? O sea que es fácil entender esto. Ahora, ¿saben algo muy interesante, hermano? Y pongamos los buzos, como decimos los salvadoreños, pongamos los buzos. A esta nación ya se le está viendo la lengua de dragón. Y muchos no se están dando cuenta de que ya se le está viendo la lengua de dragón a Estados Unidos. ¿Sabe desde cuándo se le empezó a ver la lengua de dragón? Desde el momento que Estados Unidos aprobó el matrimonio entre gays. ¿Qué institución divina estaba atacando el diablo allí? El matrimonio. Yo le hago una pregunta, amigos y hermanos. Según la palabra de Dios, ¿qué dos instituciones santificó Dios en el jardín del Edén? El matrimonio y el sábado. Estados Unidos ya atacó la primera institución, el matrimonio gay. Y saben, hermanos, legalmente en Estados Unidos un hombre con otro hombre se puede casar. Es una gran depravación. El diablo está atacando ahí el matrimonio, la institución divina. Y saben, hermanos, que Estados Unidos está tan depravado que se pueden casar hasta pastores de iglesias se casan. Y es permitido, se ve normal. Ya se le está viendo la lengua de dragón. Ahora yo le hago una pregunta. ¿Qué otra institución hace falta que esta nación ataque? El sábado. ¿Y de qué manera lo va a hacer? Imponiendo una ley por la fuerza. Por falta de tiempo, hermanos, no puedo explicarles eso. Pero se comprueba bíblicamente que el conflicto entre el bien y el mal va a ser por la adoración. La pleitesía al final de la historia va a ser por la adoración. Pregunto, hermanos, ¿cuál de los 10 mandamientos tiene que ver con adoración, según la Biblia? Solamente el cuarto que tiene que ver con adoración.
Y eso se puede comprobar con la Biblia. O sea que esta bestia con cuernos de cordero va a imponer una ley para honrar a ¿quién? A Roma, que es la primera bestia. ¿Estamos de acuerdo? Porque dice que hace que se haga una imagen de la bestia. Algunas citas del Espíritu Profecía que dicen esto. Mire cómo dice: Eventos de los últimos días, página 112. Y quiero decirle algo muy importante, hermano. Pronto habrá otra edad media donde van a morir muchos cristianos, como fue durante la Edad Media, que murieron más de 50 millones de cristianos, entre ellos albigenses, hugonotes y albigenses y valdenses. Pero la profecía dice que la herida de muerte se va a sanar de la bestia. ¿Significa que va a haber otra edad media, otra persecución sobre el pueblo de Dios? Sí. Pero ya no se van a llamar valdenses ni albigenses, se van a llamar adventistas del séptimo día. Ahí se va a ver quién será el adventista. Observen lo que dice Eventos de los últimos días, página 112. La profecía de Apocalipsis 13 declara que el poder representado por la bestia de cuernos semejantes a los de un cordero haría que la tierra y los que en ella habitan adoren al papado. ¿Cómo dice? Adoren al papado, que está simbolizado en el capítulo por una bestia parecida a un leopardo. Esta profecía se cumplirá cuando los Estados Unidos hagan obligatoria la observancia del domingo. O sea, por fuerza, la observancia del domingo. Tremendo, hermanos, tremendo, por fuerza. Pregunto, ¿será en este momento que la herida se le sanará a la bestia? Cuando se imponga por la fuerza, so pena de muerte, sí, ahí se le sanará. Entonces, la herida de muerte está en el futuro y muy pronto, cercano. Mire cómo dice: esta profecía se cumplirá cuando los Estados Unidos hagan obligatoria la observancia del domingo, que Roma declara el signo característico de su supremacía. La ley dominical es el medio que el diablo va a usar para atacar ¿cuál institución? El sábado, día santo de Dios. Conflicto de los siglos, página 439. Cuando las iglesias principales de los Estados Unidos, hermanos, o sea que las hijas le van a ayudar a la madre. Las iglesias protestantes se van a tornar en instrumentos perseguidores al final de la historia, así como la hija de ¿qué? De Herodes, que le pidió la cabeza de Juan el Bautista por instigación de su madre. ¿Notaron? O sea que al final de la historia, según la profecía, las hijas se van a unir ¿con quién? Con la madre. O sea que el protestantismo apóstata va a ser un ente que va a jugar al final de la historia un papel muy importante para ayudar al papado a recobrar su supremacía papal. Usted me va a decir, bueno, ¿y esto cómo puede ser así? ¿Cómo cristianos van a ayudar a la iglesia católica a que persigan a otros cristianos? Aunque usted no lo crea así. Tengo otro tema muy importante, hermanos, también, donde desde el principio de la Biblia hasta Apocalipsis se presenta que los que han matado a cristianos han sido otros que se profesan ser cristianos. ¿Sabía usted de eso, hermano? La persecución va a venir de aquellos que profesan ser hijos de Dios y que son cristianos también. ¿Se acuerdan que Jesús dijo, y los enemigos del hombre serán qué? Los de su casa. Y vendrá la hora que cualquiera que los mate pensará que está rindiendo ¿qué? Servicio a Dios. Juan 16, 1 al 3. Interesante. Cuando las iglesias principales de Estados Unidos, uniéndose en puntos comunes de doctrina, influyen sobre el Estado, que tiene que ver la iglesia con el Estado, pero aquí dice que lo van a presionar al Estado, influyen sobre el Estado para que imponga los decretos y las instituciones de ella, entonces la América protestante habrá formado ¿qué? Una imagen de la jerarquía papal. La imagen de la bestia es la unión de iglesias protestantes con el Estado. Esa es la imagen de la bestia, una copia exacta del papado. Ahora usted va a decir, hermanos, ¿y esto qué tiene que ver con nosotros? Sí, mucho. ¿Sabe por qué, hermano? Porque nosotros como adventistas debemos estar predicando esta clase de temas hoy en día, desenmascarando estos sistemas y proclamando el mensaje de los tres ángeles, que también desenmascara estos sistemas. Ahora, y esto también debe servir para que como pueblo de Dios consagremos nuestra vida y vivamos de acuerdo a la voluntad de Dios. Hoy es el tiempo de que nosotros
podamos reafirmar nuestra fe, porque viene un tiempo donde, hermanos, se va a probar a cada hijo de Dios. Observen cómo dice la matutina de Elena de White en el libro Maranata, página 182. En la actualidad, la observancia del domingo no es la prueba. Vendrá tiempo cuando los hombres no solo prohibirán trabajar en domingo, sino que tratarán de obligar a trabajar en sábado y apoyar la observancia del domingo o perder su libertad y su vida. Pero este tiempo todavía no ha llegado, pues la verdad debe ser presentada más plenamente a la gente con testimonio. ¿Qué debemos de hacer? Dice la sierva del Señor: proclamar estas verdades, anunciarle al mundo estas verdades. No podemos estar durmiendo. Mira la iglesia adventista cómo está durmiendo hoy. O sea, que yo me decepciono ir a los púlpitos adventistas los sábados. Solo están predicando temas de que hasta sueño dan. Sueño dan. O sea, mientras el papado está preparándose para su último golpe masivo, la iglesia ¿cómo está? Durmiendo. Estamos durmiendo, aceptémoslo. Y eso lo dice el Espíritu de Profecía. Mire, hermano, les voy a leer una cita del Espíritu de Profecía. El diablo se está preparando. Mire, hermano, nosotros no vemos lo que está pasando en los concilios católicos y los planes que están haciendo, pero están tramando algo. Esto hermano, eso del ecumenismo, que se están uniendo iglesias, cada momento se están uniendo iglesias con la iglesia católica. Aparentemente se mira bonito, pero esto se va a desatar en una persecución, hermano. La unión, una falsa unión. Y algo va a suceder. Oiga lo que dice el libro Conflicto de los Siglos, página 567. Mire qué interesante. La palabra de Dios ha dado advertencia respecto a tan inminente peligro. Descuide estos avisos y el mundo protestante sabrá cuáles son los verdaderos propósitos de Roma. Pero ya será tarde para salir de esa trampa. Roma está aumentando sigilosamente su poder. Sus doctrinas están ejerciendo su influencia en las cámaras legislativas, en las iglesias y en los corazones de los hombres. Ya está levantando sus soberbios e imponentes edificios, en cuyos secretos recintos reanudará sus antiguas persecuciones. O sea que debajo de las catedrales van a servir ¿qué? Para torturar de nuevo a los cristianos. Mira, hermano, esas grandes catedrales que hay, hermano, ahí tienen grandes sótanos. Ahí servirán para torturar de nuevo a los cristianos. Interesante. Está acumulando ocultamente sus fuerzas y sin despertar sospechas, pero alcanzar sus propios fines y para dar el golpe a su debido tiempo. Todo lo que Roma desea es asegurarse alguna ventaja, y esta ya le ha sido concedida. Pronto veremos y palparemos los propósitos del romanismo. Cualquiera que crea u obedezca la palabra de Dios incurrirá en oprobio y persecución. Lo mismo que sucedió durante la Edad Media. Tremendo, hermanos. O sea que no lo podemos evitar. El pueblo de Dios va a ser perseguido de nuevo. ¿Y por qué? Por serle fiel a Dios, como lo fueron los 3 hebreos. ¿Sabe, hermanos, que todo esto que hemos estudiado ya se cumplió en una escala menor en historias pasadas? Por ejemplo, la historia de los 3 hebreos se cumplirá a nivel mundial. ¿Se acuerdan que los 3 hebreos dijeron: no, aunque los defienda Dios o no los defienda, pero nosotros no adoremos tu imagen? Carácter. Por ser fiel a Dios, el pueblo de Dios fue perseguido, so pena de muerte. Al final de la historia, saben que va a haber un pueblo también que no le rendirá pleitesía al papado y le va a decir no a la imagen de la bestia, no adoraremos tu imagen. En Apocalipsis 14 se le llama los santos que guardan ¿qué? Los mandamientos. Que en Apocalipsis 12:17 dice que el dragón se llena de ira. ¿Por qué? Porque guardan los mandamientos de Dios. Viene la hora donde cada alma será probada. Ahora la pregunta del millón sería: ¿cómo le podemos hacer para resistir este conflicto? ¿Habrá alguna forma que podamos resistir? Cuando nuestros familiares, todo el mundo se volque encima del pueblo de Dios solamente por serle fiel a Dios.
Y se cumplirá otra vez la historia de Job, donde amigos se volcarán en contra de nosotros, familiares, aún hasta nuestros propios hermanos. Tendremos que permanecer con una fe inquebrantable como la que permaneció Job. ¿Cuál es la única forma? Apocalipsis 16:15 es el centro del Apocalipsis, ese texto. ¿Sabe, hermanos, cuál es la única forma de poder resistir a este conflicto y poderlo mantener en pie, como lo hicieron los 3 hebreos? Solamente aferrados a la justicia de Cristo. ¿Oyeron, hermano? Los que estén sin Cristo van a ceder a las exigencias de Roma. Apocalipsis capítulo 16, versículo 15, dice lo siguiente. Inclusive este es un interludio que Jesús hace en la descripción del ángel sobre las 7 plagas. Y dice lo siguiente, Apocalipsis 16:15, dice: he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. ¿Cuál es la única forma de poder resistir a la crisis final? Velar y estar vestidos con la justicia de Cristo. ¿Saben, hermanos? Que nos pueden abandonar familiares, hijos, hermanos queridos. Pero si usted está con Jesucristo, téngalo por seguro que va a salir victorioso. Vamos a estudiar un tema esta semana donde hablamos de los 2 tiempos de angustia, donde muchos mártires van a morir también antes del cierre de la puerta de la gracia. Pero después del cierre de la puerta de la gracia nadie va a morir. Pero mucho tiempo me pregunté yo, ¿por qué Dios va a permitir que mueran cristianos fieles? ¿Saben, hermanos, que en el Hechos de los Apóstoles encontramos una historia donde Dios permitía que mártires murieran también? Porque eso servía como semilla para que otros se convirtieran en el Evangelio. Dios va a permitir que muchos hijos de Dios mueran, porque eso va a ser testimonio para que a la última hora muchas personas salgan de Babilonia y se conviertan y formen parte del pueblo de Dios. Pero Dios ha prometido nunca desamparar a sus hijos. Aunque podamos ir a la cárcel, aunque podamos ir a la muerte y ser rechazados por todo, pero si usted tiene a Cristo Jesús, lo tiene todo. Y Juan es específico. Jesús interrumpe a Juan y dice: bienaventurado el que vela y guarda su ropa. Ese es el centro del Evangelio, Jesucristo. El centro de Apocalipsis es Jesucristo. Y la clave para ser victorioso es estar vestido con la justicia de Cristo. Yo quiero hacer un llamado a nuestros amigos y hermanos. ¿Cuántos de ustedes quieren permanecer vestidos con la justicia de Cristo? Quiero que se pongan en pie. Vamos a orar. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por estas profecías que son una guía segura en este mundo de tinieblas. Nos hemos dado cuenta, Señor, de que según la palabra, muy pronto se le sanará la herida de muerte a la bestia. Estamos seguros que esto va a suceder. Pero te pedimos, Señor, de que nos ayudes a estar siempre, Señor, aferrados de tu manto de gracia. Que nos ayudes que nuestra fe nunca desvanezca y podamos ser fieles como los 3 hebreos y poder decir no a la bestia y a su imagen. Bendice a nuestros amigos y nuestros hermanos y que mañana podamos estar aquí para honrar y glorificar tu nombre. Te lo suplicamos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, amigos y hermanos, y los esperamos mañana aquí en el mismo lugar. Dios les bendiga.